Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren de lo mejor. Aquí les habla su amigo Diego López, trader de México, con más de 7 años de experiencia en el mundo del trading, en este maravilloso mundo del trading. Y el día de hoy les voy a exponer y les voy a explicar el curso llamado o denominado Bienvenido al mundo de los CFDs. En este curso, ustedes van a aprender lo esencial y lo básico de los CFDs y obviamente del trading. Claro, también acompañado de nuestro broker Wix Online Trading, que nos va a acompañar a lo largo de todo este curso. Lo van a ver en una leyenda abajito, siempre lo van a ver presente en nuestro broker, ¿ok? Bueno, no sin antes decirles que muchas gracias, antes de comenzar, decirles que muchas gracias por estar aquí, por prestarnos su tiempo. Yo, en consideración especial, yo lo que hago a la hora de aprender o ver un curso es obviamente tener una pluma y un lápiz. Es lo que yo personalmente les recomiendo para que también vayan anotando ustedes lo importante que vayan viendo en este curso. ¿Ok? Vamos a iniciar, vamos a pasar de página y bueno, en todo el curso, en cada clase, vamos a ver nuestro índice de contenido. Cada índice de contenido tenemos tres subtemas, ¿no? Y obviamente lo vamos a ir viendo uno por uno a lo largo de la clase. Ok, vamos a ver. Introducción al curso y los objetivos de este curso. El tema o el subtema 2 sería ¿qué es un CFD y cómo nació este instrumento? Y el subtema 3 sería diferencia entre invertir en activos reales con los CFDs. Vamos a pasar a la siguiente página. Y vamos a arrancar con el subtema número uno, que vendría siendo la importancia de conocer los CFDs en el trading. Los CFDs, que por sus siglas en el español son contratos por diferencia, que en inglés curiosamente es igual, Contract for Difference, son uno de los instrumentos más utilizados a nivel global, a nivel mundial, en los mercados financieros, especialmente por traders minoristas. Conocer cómo funcionan es clave porque te permiten acceder a múltiples mercados, acciones, divisas, metales, materias primas, dependiendo del activo de tu broker, ¿no? En este caso. Que bueno, nosotros en Wix tenemos todo, la mayoría o muchos activos, ¿no? Todo solo desde una sola plataforma, que bueno, también en Wix tenemos la plataforma de MetaTrader 4, MetaTrader 5, que son las más populares, las más conocidas, y ahora sí que es la que tú, a tu modo y a tu decisión, tú quieras escoger. Son productos apalancados, que lo vamos a ver en la clase número 2, que es un apalancamiento, lo que significa que puedes controlar posiciones grandes con poco capital, pero obviamente eso asume un riesgo mayor. Te da la posibilidad de operar tanto a la alza como a la baja, lo cual amplía tus oportunidades diferentes en diferentes contextos del mercado. Por ejemplo, ahorita que ha estado muy fuerte el movimiento de las guerras allá en Oriente Medio, eso hace que haya una volatilidad, por ejemplo, en los metales, en especial en el oro. ¿Por qué en el oro? Porque suele ser un refugio activo para la mayoría de los inversores, incluidos nosotros, los retails. Entonces, a la hora de eso, tú con tu CFD, tú compras un tamaño X del lote de oro y eso hace que obviamente tú ya tengas o estés posicionado dentro del mercado, ¿no? Ahora bien, sin una base sólida sobre los CFDs, es fácil caer en errores muy costosos y no solamente hablando monetariamente, sino también hablando psicológicamente, como por ejemplo sobreapalancarse, no calcular bien el riesgo o desconocer los costes asociados que esto conlleva, ¿no? Obviamente, en la segunda clase yo voy a explicar qué es el apalancamiento, ¿no? Y también ahí voy a explicar qué es el sobreapalancarse y pues que también debes de controlar bien el riesgo, que es lo más importante. De hecho, en este curso también tenemos más adelante una clase de psicotrading, si no mal recuerdo es la 6 o 7, la 6 o séptima clase, no recuerdo. Y bueno, viene siendo la importancia de conocer los FDs. Vamos a pasar a la siguiente.
Y vamos a ver. ¿Cómo este conocimiento te ayudará a operar con mayor confianza? Fíjense nada más. Comprender los CFDs no solo significa saber qué son. O sea, no solamente debes de saber qué es un CFD, porque tienes que, aparte de eso, de entender lo básico, por así decirlo, que es la teoría, es lo de tajo, como le decimos aquí en México, tienes que también dominar y aprender sus reglas y los riesgos que esto aporta, ¿no? Esto te aporta confianza como trader. ¿Por qué? Porque podrás evaluar cada operación, obviamente dependiendo de tu estrategia, claro está. Pero una vez que tú aprendas tu estrategia al 100% y así también podrás evaluar cada operación, vas a entender mejor los márgenes y los spreads y los costes ocultos que hay. También tendrás la capacidad de gestionar el riesgo aplicando stop loss con su debido stop loss, su debido take profit también y controlando también el tamaño de tus posiciones. Evitarás operar a ciegas y pasarás a tomar decisiones fundamentadas base a tu estrategia y a tu sistema de riesgo, lo que reduce, como dice aquí, lo que reduce el miedo y la ansiedad a operar, el famoso FOMO, lo vas a reducir por completo. En resumen, el conocimiento es poder y el conocimiento transforma la incertidumbre en seguridad y control. Elementos que son muy, muy esenciales para tener una consistencia en el trading. Vamos a pasar a la siguiente página o hoja y aquí vamos a hacer un poco más de teoría, que es un CFD y cómo nació este instrumento. Un CFD, como lo dije anteriormente, es un contrato por diferencia, es un producto financiero derivado que permite especular sobre la variación del precio de un activo, el activo que tú quieras. Después hay CFDs de acciones, hay CFDs de divisas, de metales, etcétera, etcétera. Sin necesidad de tú poseerlo físicamente. Esa es la gran diferencia. Ahora, otro gran diferenciador sobre los CFDs es que si el precio sube y tú compraste en ese precio, ganas la diferencia. Por ejemplo, en el par de euro-dólar, suponiendo que está en el precio de 1.005, tú compraste a ese precio. Si el par sube a, por ejemplo, 1.007, ganaste 2 pips, que eso lo vamos a ver más adelante, que viene siendo. Esa diferencia de esa subida fue la que tú ganaste. Si el precio baja y tú vendiste, también puedes beneficiarte, es lo mismo. Si tú vendiste en 1.005 y cierras la operación en 1.003, esos 2 pips que cayó, por así decirlo, son obviamente lo que tú vas a estar ganando. Este instrumento nació en Londres en la época de los 90, especialmente en 1990, como una herramienta utilizada por instituciones financieras para poder operar con un mayor apalancamiento en acciones sin pagar impuestos de timbre. Por ejemplo, no es lo mismo que tú vayas a una casa de bolsa, por ejemplo aquí en México, y sí te venden una acción y todo, pero no tienes un apalancamiento como acá, tienes que pagar impuestos y tienes que pagar una comisión a la casa de bolsa, ¿no? En este caso. Esa es la gran diferencia. Y obviamente con el tiempo los brokers lo adaptaron para que los traders minoristas puedan acceder con mayor facilidad a este tipo de instrumentos, porque antes estaba reservado a personas con muchísimo dinero, bancos, aseguradoras, etcétera, etcétera. O sea, no era como antes era un pequeño grupo reducido los que podían acceder a los CFDs. Bueno, que ni existían en ese entonces los CFDs, ¿no? Al mercado de valores. Entonces, obviamente cuando se convierte para los minoristas, se convierte en uno de los productos más populares gracias a su flexibilidad y accesibilidad a múltiples mercados y la facilidad de operar tanto a la alza como a la baja. Y obviamente también el acceso a las plataformas, porque obviamente esas plataformas anteriormente eran reservadas para ese tipo de instituciones, no para el público en general o para el público retail, como lo llamamos, ¿no?
Vamos a pasar a la siguiente. Aquí ya va a haber una tabla de comparación de los activos reales contra los CFDs. Los CFDs, en resumido, no compras el activo, sino que tú especulas la diferencia del precio entre entrada y el cierre. Y también te permite operar con un apalancamiento y aprovechar tanto las subidas como las bajas del activo o el mercado en el que estés operando. Y los activos, compras directamente el activo. O sea, tú vas a una casa de bolsa o a un banco y, por ejemplo, quieres una acción o quieres el metal en físico, ya sea que estés comprando oro o plata, o quieres alguna divisa en físico y te entreguen los billetes o el papel moneda, ¿no? Y eres propietario y puedes mantenerlo a largo plazo. Eso es en el caso de las acciones y de los metales preciosos. Y recibir dividendos, en el caso de las acciones. En los metales no, pero la apreciación es lo que hace que ganes, ¿no? Y usarlo como un bien tangible o un bien cambiable. Por ejemplo, los billetes, si tú quieres viajar a otra parte y a lo mejor no sabes comprar dólares en digital o algo así, pues puedes ir a una casa de cambio tú, por ejemplo, en mi caso, que soy de México, pues entrego los pesos mexicanos y ellos me dan dólares, ¿no? Obviamente con su respectiva comisión, con su respectivo impuesto, entonces pues viene siendo un poquito menos de lo que tú estás comprando. Y nada más que agradecerles. Ese vendría siendo la pequeña introducción de la primera clase. Gracias por su atención, por la atención que ustedes me brindaron. Y bueno, vamos a continuar con la clase número 2. Hola, ¿qué tal? Ahora sean bienvenidos a la clase número 2 de nuestro curso. Hoy veremos todos los conceptos básicos que todo trader sí o sí debe de conocer, debe de estar enterado, debe de saberlos y conocerlos, casi hasta de aprenderse de memoria, porque son conceptos muy básicos, pero que es parte de la regla, son parte de las reglas, son parte de todo trader, que también todo trader en algún momento fue conociendo poco a poco. La diferencia es que aquí lo van a conocer desde un inicio y no van a conocerlos a la mala, como decimos en México, aprendiendo a error, no. Aquí ustedes lo van a conocer desde un inicio. Vamos a pasar, como siempre, nuestra tabla de índice de contenido. Vamos a ver 3 subtemas, como en cada clase, que es el primer tema que es el bid y el ask y el spread. Cómo impactan en tus operaciones. El tema número 2, tamaño del contrato y unidades. Y el tema número 3, que es el margen y apalancamiento explicados de forma sencilla, que eso es lo importante y lo primordial en este curso. Que ustedes lo puedan entender de una manera sencilla. Antes de pasar a explicar, como siempre, les recomiendo que tengan una pluma y una libreta para que ustedes puedan anotar lo básico o lo más importante que sea para ustedes de este curso. Vamos a pasar. Ahora sí, ¿qué es el bid y el ask? El bid es el precio de compra, es el precio que el mercado, o en este caso, el broker, está dispuesto a comprarte un activo. Y el ask es el precio de venta al que puedes comprar el activo. Por ejemplo, en la gráfica siempre va a haber dos líneas acostadas, por así decirlo. Ese va a ser el spread, y el spread está compuesto entre el ask y el bid. Bueno, el bid y el ask. Por ejemplo, a la hora de tú hacer una compra, el bid, que es el que está arriba, por así decirlo, va a tomar el precio en el que esté en ese momento y te va a entrar o va a entrar tu operación. Y tú, a la hora de hacer una venta, el ask en ese momento va a agarrar el precio en el que esté y va a ejecutar tu operación a la venta. Eso viene siendo, en términos sencillos, el bid y el ask. Ahora, el spread. ¿Qué viene siendo el spread? Es la diferencia entre el ask y el bid. Representan un coste directo para el trader. Cuanto más amplio sea, obviamente, cuanto el spread sea más grande, más caro será entrar y salir de una operación. Lo mismo entrar con un spread reducido, un spread chiquito, por ejemplo en Wix,
hay cuentas de cero spread y yo personalmente manejo casi siempre cuentas de cero spread. Pues me acomodo más por mi tipo de estrategia, que también en este curso lo vamos a ir viendo, ¿no? Qué tipo de trader vas a ser dependiendo de tu personalidad y qué tipo de estrategia o tipo de trader tú puedes llegar a ser, ya sea intraday, scalp, etcétera. Dependiendo también de qué tipo de trader seas, pues se va a ajustar el spread a ti. Por eso es que debes de fijarte bien en un broker que tenga diferentes tipos de cuenta, que te ofrezcan obviamente diferentes tipos de spread, que en este caso Wix lo tiene. Entonces yo en cuestión personal opero con cuentas de cero spread. Obviamente a la hora de yo ejecutar una operación, es una operación que no es cara, por así decirlo, y ya sea puedo entrar o salir más rápido o mejor, ¿no? Ahora, el impacto. Spreads más bajos conlleva a menor coste y eficiencia en el trading, que era lo que les estaba diciendo en unos instantes. Yo en cuestión personal tengo cuentas de cero spread porque a mí me gusta tener unos spreads bajos para que yo, base a mi estrategia que yo opero, yo soy scalper e intraday, entonces a mí me sirve mucho tener un spread bajo, ¿ok? Vamos a pasar a la hora, a la siguiente página y ahora vamos a ver el tamaño del contrato y unidades. Cada CFE está representado en un número de unidades del activo subyacente. El activo, ya saben, puede ser una acción, un metal, una divisa, un índice, etcétera, etcétera. Un ejemplo, un CFD de acciones, de las acciones que tú quieras, de Apple, por ejemplo, representa una acción. En índices, materias primas y divisas, el contrato puede representar un lote específico. Por ejemplo, en divisas, un lote equivale a 100,000 unidades de la moneda que estés comprando o vendiendo. Por ejemplo, en metales o en materias primas suele ser un poquito diferente. Por ejemplo, un CFD de oro equivale a 100 onzas del oro, ¿no? Y obviamente entender esto es vital para que tú puedas saber calcular correctamente el valor de cada movimiento en el precio y su efecto en el capital. Obviamente no es lo mismo ganar, pues no sé, de 0.01 un lote, perdón, de 0.01 en una operación a ganar en una operación de un lote, no es lo mismo, o sea, es muy diferente, pero entender esto te ayuda a entender correctamente el valor de cada movimiento, ya sea a la alza o a la baja, en, dependiendo de la posición que tú hayas entrado, o sea, una compra-venta, y si en ese momento estás ganando o estás perdiendo. O sea, ahí tú vas a entender correctamente cada movimiento, dependiendo del tamaño del contrato o del lote, como quieras decirle. Y tiene también su efecto en el capital, ¿no? Ya sea en tu balance o en tu cuenta. Ahora vamos a ver margen y apalancamiento, que es algo que les decía en la clase número 1, que era lo que íbamos a explicar también en esta clase, que viene siendo el margen y el apalancamiento. El apalancamiento te permite controlar una posición grande con un capital muy pequeño. Un ejemplo, una cuenta con el apalancamiento de 1 a 10 quiere decir que con $100 depositados, por ejemplo, en tu cuenta, en tu balance de MetaTrader 5, tú puedes mover $1,000 en el mercado. Entonces, eso quiere decir que si tu cuenta que tú escogiste tiene un apalancamiento de 1 a 100, no vas a mover $1,000, vas a mover $10,000 con $100 de depósito, por ejemplo. El margen es el capital mínimo que debes depositar para abrir y mantener una posición apalancada. Un ejemplo, si un CFD de divisas requiere el 10% de margen para mantener una operación abierta de 1,000, necesitas $100 en tu cuenta. Es lo mismo con un apalancamiento con una cuenta de $1,000, ¿no? La ventaja, aquí hay una gran ventaja. La ventaja es que puedes operar más con menos capital. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, depositas en Wix $1,000, tú puedes operar con esos $1,000 teniendo un apalancamiento de 1 a 100, y así tú tienes ese apalancamiento,
que también hay que saberlo controlar, obviamente, que ahí está bajito y ahorita lo voy a explicar, pero eso te va a dar más oportunidades de cazar trades o más oportunidades de ir operando poco a poco. Eso lo vas a ir obviamente viendo en este curso también, porque si no mal recuerdo en la clase 6 o 7 hablamos del riesgo y de la psicología de trading. Entonces, ahí tiene sus pros y sus contras también el apalancamiento. El riesgo, que son las pérdidas, también se multiplican, por lo que es crucial saber gestionar bien el apalancamiento. No es lo mismo, como yo les decía, operar una cuenta de un apalancamiento de 1 a 10 y si, por ejemplo, tu operación entra en pérdida o por un momento estás perdiendo, pues no vas a perder mucho porque el apalancamiento es bajito. Pero si tú estás operando con una cuenta de 1 a 100, ahí ya es diferente. Entonces, tienes que saber tú muy bien operar y saber gestionar crucialmente el riesgo. O sea, para mí el riesgo en mi estrategia de trading y a lo largo de todos estos años que llevo, pues para mí el riesgo, la verdad, muy sinceramente es vital. O sea, es vital, vital para mí. O sea, para mí. Esa es mi recomendación hacia ustedes porque sí te abre muchas puertas, pero a la vez tienes que estar consciente, ¿no? De que en cualquier momento cada movimiento del mercado te puede dar o una oportunidad o te puede sacar. Entonces, ahí tienes que tú ir también creando poco a poco tu estrategia de trading, ¿no? Tienes que ir viéndola, tienes que ir diseñándola. Y obviamente no solamente en base a los gráficos, sino también en base a la gestión de riesgo y a la estrategia de riesgo que tú puedas llegar a tener, ¿no? O tu ratio, como quieras decirlo. Y bueno, ya hemos acabado la clase 2. Vamos a pasar a las gracias. Y pues nada, muchísimas gracias por la atención brindada a este módulo. Vamos a continuar con el módulo 3 de este curso que tenemos nosotros y que estamos impartiendo. Muchísimas gracias y les mando un fuerte abrazo y los veo en el módulo 3. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Ahora bien, vamos a iniciar con esta clase. Ahora vamos a tocar el tema, de operar CFDs ya en la práctica, lo cual aprenderemos que también esto es muy importante y muy básico para todo trader, para todos los traders. Aprender esto y saber esto también es muy básico, sí, pero también es muy vital, porque así vas a tener ya las bases de cómo poder hacerlo y cómo vas a ir poco a poco aprendiendo todo esto, todo esto, todo esto, ¿no? De cómo operar los CFDs ya en la práctica. Que bueno, obviamente nosotros Wix tenemos cuentas demo para que tú puedas ir aprendiendo, poco a poquito vayas entendiendo la plataforma, vayas entendiendo cómo funciona MetaTrader, etcétera, etcétera. Y ya de ahí ya te puedes pasar tú a una cuenta real, ¿no? Como siempre, vamos a iniciar con nuestro índice de contenido. Acuérdense que cada clase contiene 3 subtemas y vamos a ver uno a uno, paso por paso, ¿no? La primera es cómo abrir posiciones largas, compras y cortas, que vienen siendo también las ventas. Coloquialmente se conoce como larga y cortas, long and short en inglés, pero bueno, ya en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, pues es compra o venta, sencillo, ¿no? Vamos a ver los ejemplos de acciones, vamos a ver ejemplos, con acciones, índices y divisas, que son los que más se mueven, más se operan, por así decirlo, en los CFDs. Y vamos a también a saber el cálculo paso a paso de una operación, ya sea ganancia o pérdidas. Vamos a iniciar, como siempre les digo, antes de iniciar la clase, yo siempre les voy a recomendar que tengan un lápiz y un cuaderno o unas hojas para que ustedes puedan anotar lo más importante. Vamos a pasar a la primera, que es cómo abrir posiciones largas de compra o posiciones cortas de venta. Posición larga, long, compra, se abre cuando tú crees como trader base a tu estrategia, base a lo que tú has aprendido, base a toda la estrategia que estés manejando, tú crees que el precio o del activo va a subir, ya sea de una acción, de una divisa, etcétera, etcétera. Eso es de tu elección y eso es de tu modo, ¿no?
Tú compras el precio, especulas el precio, tú compras el CFD. Y si el precio sube, que es lo que explicaba la clase anterior, si el precio sube, tú ganas la diferencia. Vamos a poner un ejemplo. Si suponiendo que aquí, por ejemplo, en México, que es el peso mexicano contra el dólar, USD, USD MXN, sus siglas, sus abreviaturas. Suponiendo que yo compro el dólar en 18.50 y sube, el CFD sube, o el precio sube, el precio del CFD sube a 20.50. Esa diferencia de esa subida es la que yo gané. Es la que yo gané, ¿sí? Todos esos 2 pesos de diferencia es lo que yo gané. Ahora, es lo mismo con la posición en corto, o sea, en venta. Se abre cuando tú esperas, base a tu estrategia, base a tu análisis, etcétera, etcétera. Tú esperas que el precio del activo caiga o baje y vendes el precio o vendes el CFD y si el precio cae, obtienes los beneficios. Es lo mismo, suponiendo que yo vendo el USDMXN en 20 pesos. Yo considero que ahora el dólar le toca bajar, que ahora va a bajar base a mi estrategia macroeconómica, etcétera, etcétera. Yo considero que el dólar va a bajar, ¿no? Que el dólar va a caer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo vendo el CFD en 20 pesos y suponiendo que que el dólar cae a 18, yo esa diferencia de esos 2 pesos, de esa caída, es mi beneficio. ¿Por qué? Porque cayó. Y yo lo que estaba haciendo era vendiendo el precio, esperando que el precio fuera inferior a lo que yo vendí. ¿Ok? Esta flexibilidad es una de las mayores ventajas de los CFDs. Eso es una mayor ventaja competitiva a comparación, como lo que explicaba en la clase anterior, de los activos reales. Vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a con ejemplos con acciones, índices y divisas. Acciones, por ejemplo, comprar un CFD de Apple esperando que suba la acción o el CFD de acción o la acción de CFD de $150 a $160. Tú estás esperando que gane, que suba, ¿no? En todo caso. Y obviamente el ejemplo de índices, vender un CFD del SP 500, que es un índice bursátil americano, que tú piensas que habrá una corrección es una ligera caída o una caída, dependiendo del tamaño, sea muy grande o pequeña, pero que haya una corrección. Entonces tú vendes el CFD creyendo que habrá esa corrección, o sea, tú vendes el CFD creyendo que va a caer. Divisas, Forex, comprar el activo del eurodólar. Si tú crees que el euro se va a fortalecer frente al dólar y el dólar pues va a bajar. Esa variación, esa subida de precio del euro contra el dólar es lo que tú estás comprando y por ende pues vas a tener beneficios, ¿no? Y los CFDs te permiten acceder a distintos mercados desde una sola cuenta. Por ejemplo, en Wix hay mercados o hay activos que son obviamente divisas, índices, metales, materias primas, acciones. Todo, como lo explicaba la clase anterior de que era un CFD, todo eso se abarca en una sola plataforma o en una sola cuenta. O sea, todo eso se abarca en una sola cuenta. Si tú decides abrir una cuenta con Wix, dices, no, pues a mí me gustan mucho los índices bursátiles, vas a poder tener acceso a varios activos de índices bursátiles. Si tú quieres operar Forex, lo mismo, vas a poder acceder a una cartera, por así decirlo, un catálogo, donde te van a aparecer todos los activos que hay de Forex, desde pares mayores, pares menores, exóticos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a la siguiente. Cálculo paso a paso de una operación y ganancias y pérdidas. Es algo muy importante, obviamente, para todo trader, ¿no? Que independientemente de qué par operes, tienes que saber hacer el cálculo de ganancias y pérdidas. Vamos a ver la explicación. Paso número 1.
tú abres un CFD de una acción a $100. Un contrato, una acción. Inviertes en 10 CFDs, valor nominal de la operación, que son $1,000, por ejemplo. El precio sube a $105 por acción, que ganancia vendría siendo de 105 entre 100 por 10 equivale a $50. Si el precio hubiese bajado, la pérdida, o bueno, vas a calcular la pérdida, 95 sobre 100 por 10, hubieras perdido $50. En el caso contrario de ganancia, de que si tú compraste y siempre sí subió, tú estás ganando $50. Pero por el caso contrario de que perdió, o bueno, en este caso, que no subió y terminó cayendo, o en venta, como quieras decirle, y tú estabas en compra y cayó a 95, por así decirlo, tienes una pérdida de $50. Obviamente con apalancamientos la ganancia o pérdida se multiplica. Es de ahí de suma importancia de usar stop loss y gestión de riesgo. De hecho, para mí en este curso siempre lo voy a estar remarcando cada que pueda, cada que yo se toque el tema, yo siempre voy a estar remarcando el usar la gestión de riesgo y el stop loss. O sea, para mí es algo muy, 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 muy importante y es algo que he aprendido, pues sí, a la mala, por así decirlo, como trader, pero que al final de cuentas, pues es vital porque eso te evita de tener una pérdida mayor que no estabas esperando. Tú como trader tienes que esperar tanto una ganancia como una pérdida. Entonces, eso se llama gestión de riesgo, porque estás gestionando tu riesgo. Obviamente, pues, si siempre ganaras, pues bueno, ahora sí que seríamos millonarios, ¿no? Pero pues no es posible, siempre va a haber un riesgo y una ganancia, ¿no? Pero el saberlas gestionarlas, el saberlas controlar, eso marca la diferencia, obviamente, y eso te hace tener un control mejor tanto de tus emociones como de tu gestión de capital, bueno, gestión de riesgo. Entonces, el usar un stop loss para mí al menos es un mandamiento, casi casi es obligatorio para mí. Cada operación que yo meta es sí o sí tener o agregarle un stop loss, Así sea un stop loss pequeño, grande, chico, mediano, como yo considere, pero tenerlo es de suma importancia, al menos para mí. Entonces, la gestión de riesgo y el usar stop loss, si lo sabes usar, si sabes ser o usar bien estos dos conceptos de stop loss y gestión de riesgo, así tú tengas un apalancamiento chico, mediano, grande, no importa, porque vas a saber controlar la gestión de riesgo y la pérdida. También hay que saber cuándo ganar. Si tú estás buscando ganar un 1% de tu capital, un 2, un 3, un 5, pues ya estás ganando, obviamente. Pero si tú también tienes que estar consciente que debes de saber cuánto es lo máximo permitido que tienes perder. O sea, que tú mismo digas, no, pues yo como trader, yo máximo tengo permitido perder tanto porcentaje. ¿Por qué? Porque así es mi estrategia o así es mi gestión de riesgo. Y bueno, esto ha sido la clase 3. Espero les haya gustado. No antes de irme, sin darles muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en la siguiente clase, en el módulo 4 o clase 4. Y ahí estaremos. Los veo ahí. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora nuevamente nos volvemos a reunir. Ahora ya estamos aquí ya en la clase 4. Qué bien hemos avanzado este curso, la verdad me siento muy alegre, muy contento de seguir compartiéndolo con ustedes. Ahora bien, en esta clase, en este módulo 4, vamos a ver y veremos las ventajas y desventajas sobre los CFDs, que también va relacionado a lo que hemos visto a lo largo de estas clases, principalmente de la 2 y de la 3. Ahí tiene sus ventajas y desventajas, pero aquí lo vamos a ver obviamente más detallado, ¿no? Más explicado. Y bueno, antes de empezar, como siempre yo les digo, que tengan una pluma o un lápiz y una libreta para que ustedes puedan anotar lo que se les haga más importante de todos estos temas que vamos a ver.
Vamos a pasar. Y como siempre, antes de iniciar, vamos a ver el índice de contenido. Cada clase viene con 3 subtemas, uno, 2 y 3. En el primero vamos a ver beneficios de operar con CFDs, la flexibilidad, acceso a mercados y el apalancamiento. Número 2, vamos a ver riesgos y limitaciones que no puedes ignorar, que son vitales, que no puedes ignorar. Y el número 3, la comparación con otros instrumentos de inversión. Vamos a iniciar, vamos a pasar a la siguiente. Y bueno, vamos a darle. Beneficios de operar con CFDs. Flexibilidad, acceso a mercados y apalancamiento. La flexibilidad es que puedes operar en múltiples mercados desde una sola plataforma. Y era, como les decía, con nosotros en Wix puedes operar en una sola plataforma, MetaTrader 5, por ejemplo, pero con nosotros Wix como broker, diferentes activos. Esa es la gran flexibilidad que tienen los CFDs. Puedes operar acciones, índices, divisas, materias primas, criptomonedas, que ahorita están muy de moda. CFDs de criptomonedas ahorita está muy de moda y está muy bueno también, la verdad. Operar al alza y a la baja. No importa si el mercado sube o baja, siempre hay una oportunidad de ganar. Siempre va a haber una oportunidad en donde tú como trader, base a tu estrategia, base a tu tipo de operativa, tú vas a poder entrar dependiendo de qué es lo que tú veas, qué es lo que tú sientas, base a tu estrategia, tus fundamentos plenamente ya estudiados y estructurados, obviamente. No importa si el mercado se mueve, porque el mercado es solenoidal, tú siempre vas a seguir teniendo oportunidades en cualquier activo, obviamente que se base a tu estrategia, que se acople a tu estrategia también, ¿no? Y ya sea a la alza o a la baja, pero tú vas a poder entrar, o sea, de eso no hay ningún problema. Ahora bien, también lo que veíamos en la clase anterior, el apalancamiento, que con una pequeña cantidad de capital, tú puedes controlar posiciones grandes, ¿sí? Que es grandes, lo que multiplica tus posibilidades de rentabilidad. Claro, también, pues, también multiplica tus posibilidades de que el riesgo sea mayor, pero era como lo decía en la clase 3. En la clase 3 ya en la última pestaña. Siempre tienes que tener un plan de riesgo, un control de trading, una gestión de riesgo. Vamos a pasar a la siguiente. Riesgos y limitaciones que no puedes ignorar. Esto no lo puedes ignorar. Esto sí es muy importante, ya sea que lo anoten o le tomen una captura de pantalla, pero que no puedes olvidar. O sea, no puedes, que no pueda pasar de tu cabeza. Pérdidas amplificadas. Así como el apalancamiento multiplica tus ganancias, también multiplica las pérdidas. Y era lo que les decía en la pestaña anterior y en la clase anterior. O sea, es algo que debes de estar consciente. Dependiendo del apalancamiento que tengas en tu cuenta, es lo que vas a ir, obviamente, ir ganando o que vayas perdiendo controladamente, pero que lo vayas haciendo controladamente. Para mí, todo el trading es todo un engrane que se va poniendo de pequeños engranes en poquito. Si tú tienes un apalancamiento grande, pero tienes un control de riesgo, mira, poquito a poquito, ese engrane va a ir girando y va a ir haciendo que el engrane grande, que en este caso que tengas una buena gestión, haga que poco a poquito seas consciente y seas constante principalmente en estar poco a poco generando ganancias. Yo como trader siempre he dicho que yo prefiero que caiga una gotita, pero que sea constante. O sea, para mí eso es lo importante, para mí eso es primordial, ¿no? Los costes ocultos, que también es algo que no habíamos visto apenas ahorita, que vienen siendo los spreads, comisiones y swaps, financiación overnight, que también afectan la rentabilidad. Los spreads, pues obviamente sí depende de cada cuenta y depende de cada trader, pero si tú tienes una cuenta con un spread relativamente grande, te va a ser muy complicado o te va a ser muy caro entrar en la operación, ya sea compra o venta, pero te va a ser muy caro. Eh, las comisiones, por ejemplo, era lo que les decía, yo en lo personal uso cuenta cero spread, pero trato de que también haya o el broker me cobre una comisión no tan grande, ¿no? También para que no afecte mi proceso, ¿no? No afecte también mi entrada, ¿no? Y los WAPs son comisiones que te cobra el mercado porque mantengas las operaciones, esas te las cobra cada cierre de apertura.
Por ejemplo, cuando cierra Nueva York, aquí en México vendrían siendo las 4 de la tarde cuando cierra Nueva York. Y de ahí es una hora de descanso y de ahí pasa a Asia. En ese lapso donde cierra, se te cobra el swap. Es una comisión por mantener la posición abierta. Obviamente cada activo tiene su swap, perdón, ya sea swap positivo o swap negativo. Y obviamente hay que tratar de que el swap a veces no supere tu posición, no supere lo que estés ganando en ese momento. O en todo caso que si llevas una posición con una pérdida, que no te sume más de lo que ya estás perdiendo en ese momento, ¿no? También es mayor riesgo de sobreapalancamiento. Muchos traders principiantes pierden rápido en no controlar el tamaño de sus operaciones, pero aparte de eso también pierden al no controlar sus emociones, sus gestiones. Y era lo que les decía, y siempre, como se los he dicho, yo siempre voy a tratar de remarcarlo. El sobreapalancamiento puede ser un arma de doble filo, para bien o para mal, ¿no? Obviamente. Cuando eres principiante, pues sí, obviamente estás iniciando. A lo mejor no sabes controlar bien las emociones, no sabes controlar bien el apalancamiento. Por eso es que suele haber casos comunes, muy comunes, donde pues el trader pierde rápido, ¿no? Porque se deja llevar o usa mal esa buena herramienta que tenemos, que es el apalancamiento, ¿no? También por no controlar dos cosas, el tamaño de sus operaciones y la gestión de riesgo, que para mí, como siempre lo he dicho, es fundamental y vital si quieres durar un buen rato aquí en el trading. Vamos a pasar a la otra página, que es la comparación con instrumentos de inversión. Esto también depende de cada trader, de cada inversor. Si tú eres un trader que busca a largo plazo, pues puedes comprar CFDs de acciones y a la vez también puedes comprar una acción real y mantenerlas, o sea, mantener las dos cosas, mantener a largo plazo la acción real y la acción de CFD. O sea, no importa, ambas te dan dividendos, ¿no? Acciones reales ofrecen propiedad, eso sí es cierto, dividendos y son más adecuadas a inversiones a largo plazo. Futuros son similares en especulación, pero requieren más capital y son vencimientos específicos. Es otro mercado aparte de los CFDs, los futuros. Los futuros suele ser un mercado, obviamente, con otras especificaciones y con otros vencimientos específicos, ¿no? Más adelante en otro curso vamos a ver qué son los futuros. CFDs son más accesibles y flexibles, no requieren obviamente mucho capital, porque a la hora de tener un apalancamiento eso te permite a ti tener un pequeño capital y tienes un apalancamiento. Ideales para trading a corto plazo. Si tú buscas apalancarte del trading y buscas sacar un poquito de capital para ir creciendo poco a poco, ya sea que lo ocupes para X cosa, yo por ejemplo en mi caso, yo lo he ocupado, el capital o lo que he sacado en el trading, yo lo he ocupado para otros negocios que tengo ya de manera presencial, por así decirlo, y también pues para construir una casa, ¿no? Entonces, eso obviamente es un poquito más arriesgado si no lo gestionas bien. Si tú lo gestionas bien, créeme, yo te lo digo de viva voz, sí te da el capital para que tú puedas sacar adelante un negocio que tú quieras hacer o a otra cosa que te dediques, ¿no? Obviamente, siempre gestionándolo bien. En resumen, los CFDs son potentes herramientas de trading, claro, como todos, incluyendo futuros, incluyendo también las propias acciones, aunque sea mayor a largo plazo, pero requieren conocimiento. El conocimiento es poder, como siempre lo he dicho, y gestión de riesgo. Gestión de riesgo estricta para poder aprovechar sus ventajas en caer sus desventajas. Claro, no somos robots, tenemos desventajas, somos seres humanos. En algún momento, por más adecuada que esté tu estrategia de riesgo, en algún momento vas a caer en un error, es normal, no te tienes que sentir culpable de eso, ¿no? O sea, quien te, quien en el trading, quien te diga que nunca ha perdido, te está mintiendo, porque todos hemos perdido en este mundo. Entonces, tienes que estar consciente de eso, pero tú tienes que tratar de aprovechar más y acoplarte más a sus ventajas que a las propias desventajas del trading. Que obvio, como lo repito, somos seres humanos, tendemos a tener errores como todo, pero siempre hay que estar más consciente y tratar de, ok, esta vez voy a tratar de
tener una gestión de riesgo correcta, gestionar bien, tener un riesgo correcto para que así la probabilidad de que no ocurra un error o una pérdida mayor sean más bajas, ¿no? Esa probabilidad sea más baja, ¿no? Obviamente. Si tú por el contrario no tienes un gestión de riesgo adecuada, un control de emociones adecuado, etcétera, etcétera, pues esa ventana de las desventajas va a crecer considerablemente, por no decir mucho. Y tu probabilidad de que pierdas, obviamente, pues crece, ¿no? Obviamente. Pero bueno, es algo muy importante que siempre lo tengan que tener en mente. Siempre es básico del trading y es regla de oro del trading. Al menos para mí en mi caso. Y bueno, vamos a pasar ya a la última, a darle las gracias. Este ha sido el módulo 4. Nos vemos en el módulo 5. Me da mucho gusto que estamos avanzando de la mano poco a poco para que vayamos aprendiendo. Y nada, antes que nada decirle gracias nuevamente por su atención y los veo en el módulo 5. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí saludándolos y felicitándolos porque ya estamos en la clase 5, ya estamos más de la mitad de nuestro curso, ¿sí? Bienvenidos nuevamente a la clase. Ahora el tema son los costes reales al operar los CFDs. Acá veremos cuáles son los costes que hay a la hora de operar, tanto en la plataforma como en diferente activo y demás. Eso lo vamos a ver aquí más específico. Lo toqué en un tema anterior, en una clase anterior, perdón, pero aquí va a ser más específico, aquí va a ser más directo, más explicado, obviamente, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio. Antes de continuar, tenemos la tabla de contenido, el índice de contenido, perdón, y como siempre les recomiendo que tengan una pluma o un lápiz y una libreta para que ustedes puedan anotar todo lo que les vaya surgiendo interesante. Como siempre, cada clase está dividida en 3 subtemas y vamos a iniciar con el primero, segundo y tercero. Primero vamos a ver las comisiones spread y financiación overnight. El segundo vamos a ver el ejemplo real del impacto de los costes en la rentabilidad. Y el 3 vamos a ver la diferencia entre brokers y modelos de comisión. Que eso, ojo, es muy importante también. Vamos a empezar con las comisiones spread y financiación overnight. El spread, como lo expliqué en una clase anterior, siempre va a ser la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta, o sea, el ask y el bid. Es un coste que al inmediato de meter tu operación está ahí presente. Es un coste inmediato al abrir una operación. O sea, siempre lo vas a tener. Ya sea que tú ejecutes una operación al momento o tú tengas un precio en específico al que quieras que alcance, ¿no? Una orden pendiente, pero es el que siempre está al momento de abrir una operación. Hay algunos brokers, bueno, comisiones, hay algunos brokers que cobran una tarifa fija o variable por transacción, además del spread. Obviamente un broker gana del spread y gana de las comisiones. Mayormente ese es su modelo de negociación o es su modelo de negocio. Y obviamente de algo tienen que ganar porque a nosotros nos ofrecen una plataforma y nos ofrecen activos, muchos activos, que pues obviamente todos tienen que tener un spread. Y dependiendo de cada cuenta, vas a tener una comisión. Por ejemplo, yo en lo personal, y como también lo comenté en una clase anterior, yo en lo personal utilizo cuentas de cero spread. A mí me gusta tener cuentas de cero spread porque es base a mi estrategia que yo utilizo personalmente, que viene siendo el scalping. Entonces, como yo hago scalping, yo necesito tener un spread chiquitito, 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 para que yo luego no entre con una pérdida o que me cueste muy cara esa operación. Entonces, por eso es que yo personalmente tengo cuentas de cero spread. Claro que en Wix Online Trading también hay cuentas de cero spread. Y o el swap y la financiación overnight es un coste que se aplica si mantienes posiciones abiertas de un día para otro, ya sea de 24 horas o que tú, por ejemplo, hagas una operación a la 1 de la tarde, hora México. El mercado aquí en el horario mexicano siempre cierra a las 4 de la tarde. Cierra Nueva York, hay una hora de descanso y después abre Asia. Entonces, si tú la abres a la 1 de la tarde y pasan 3 horas, dan las 4, se cobra el swap.
Si tú la abres de un lunes a la 1 de la tarde y todavía la mantienes y pasa martes 1 de la tarde, se te cobra swap, ¿no? Obviamente. Puede ser positivo o negativo el swap, dependiendo del activo y dirección en la operación que tú estés operando en ese momento. Cada activo, cada instrumento tiene un diferente tipo de costo de swap y hay swap positivo o negativo. Por ejemplo, si no mal recuerdo, mantener una operación en venta de peso mexicano o dólar estadounidense contra peso mexicano, en venta el swap es positivo, o sea, te está dando una comisión positiva a ti, te lo están pagando, por así decirlo. Pero si tú mantienes compras en en dólar americano contra peso mexicano, el swap es negativo. Entonces, tú también tienes que revisar eso en especificaciones del contrato y en especificaciones del activo, qué tipo de swap paga. Y ojo, un dato interesante. Hay un día en específico que se paga el swap triple. Ese día es el día miércoles. ¿Por qué? Porque el día miércoles, coloquialmente le decimos aquí en México, es el ombligo de la semana. O sea, es la mitad de la semana. ¿Por qué? Porque hay 5 días de operativas, que son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. El miércoles es el día intermedio, por así decirlo, y es que es por eso que ese día se cobra 3 veces el swap. Vamos a pasar a un ejemplo real del impacto de los costes en tu rentabilidad a la hora de operar. Supongamos que compras un CFD de acciones, no sé, Apple, Microsoft, lo que sea, con spread de 0.10 de 0.10 centavos de dólar y comisión de $5. La comisión es la que te lo cobra el broker. Operas sin acciones, solo en el spread pagas $10. Haces la operación 0.10% y sale $10. Sumando la comisión de coste inicial, en total, que son de $15. Si la acción sube 0.50, tu ganancia bruta es de $50. Bruta. Pero aún no le has restado los costos. Pero tu ganancia neta será de $35 tras recortar costes. Entonces, hay que entender la diferencia entre ganancia bruta y ganancia neta. La bruta es el total, total. Pero es una ganancia total, pero que aún no has restado los costes que tienes. Y la ganancia neta ya es tu ganancia con todos los costes y pérdidas ya diferidos y ya sumados, bueno, restados, y el total ya es tu ganancia neta. Entonces, tu ganancia neta total sería de $35. Y vamos a pasar a diferencias entre brokers y modelos de comisión. Hay brokers de todo tipo. Ahorita voy a especificar de qué tipo de brokers somos. Wix Online Trading. Hay brokers con spread variable, suelen no cobrar comisiones fijas, pero el spread es gigantesco. El spread puede ampliarse en momentos de alta volatilidad. El spread puede pasar de $1.5 y en un momento de volatilidad puede pasar hasta $8 de spread. O sea que el bid y el ask se hacen grandes. Por ende, la operación suele ser más costosa. Brokers con spread fijo más comisión ofrecen muy buena transferencia en los costes, porque así como trader tú ya vas a saber los costes. Aunque el pago de la operación pues es evidente, porque a la hora de tu saber, obviamente es evidente que el coste va a ser más. Y hay modelos de SN, DIMIA o STP que dan acceso directo al mercado con spreads muy bajos, pero aplican una comisión por lote operado. Ese es el tipo de broker que la mayoría de los traders necesitan y ese es el tipo de broker con el tipo de cuentas, cuenta RAW o cuenta cero spread, pero al menos yo sé que mis operaciones van directo al mercado, o sea, van directo. Por eso tengo cero spread, pero me cobran en este caso una comisión, que en este caso Wix es un modelo SN y STP. O sea que tus operaciones van acceso directo al mercado, con spreads bajos o relativamente bajos, pero con una comisión de lote operado. Y algo fundamental en los traders que sí o sí deben de aprender es conocer el modelo de tu broker. Es muy esencial para tú poder ajustar tu estrategia de trading, tu estrategia de riesgo y tu psicología y también para calcular la rentabilidad neta de todas tus operaciones. ¿Ok? Bueno, y vamos a pasar a la última. Como siempre, esta ha sido la clase número
5, si no mal recuerdo, ¿sí? Y pues nada, otra vez felicitarlos porque están acá. Gracias de nuevo por su atención y nos vemos ya en el módulo 6. Ya nada más faltan 2 módulos, el 6 y el 7. Entonces, felicitaciones. Los veo en el módulo 6. Hasta luego. Hola, querido público, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en la clase sexta, ya es prácticamente esta y otra clase más y se acaba el curso. Y en este tema que vamos a abordar, que es sumamente importante, al igual que todos los demás temas, claro está, obviamente, es cómo gestionar el riesgo con los CFDs y o con el trading o en el trading. Es un enfoque personal, acá también, dado que lo he explicado en varias clases, he dado unos pequeños guiños, he dado unos pequeños comentarios, pero bueno, aquí lo vamos a ver ya más a profundo y mi experiencia personal y mi opinión personal para que ustedes lo puedan tomar y ustedes puedan tomar un ejemplo de acá o algo que les haya gustado, ¿no? Como a lo largo de todo el curso. Como siempre, sin más que decirles, vamos a pasar al índice de contenido y también decirles lo mismo, tengan una libreta o un lápiz para que ustedes, y un lápiz, perdón, para que ustedes puedan ir anotando lo más importante que ustedes consideren a la hora de este curso. Como siempre, las clases están divididas en 3 subtemas, 1, 2 y 3, y en el primero vamos a ver estrategias con stop loss y take profit. En el segundo vamos a ver tamaño de posición y control de apalancamiento. Y en el tercero vamos a ver el riesgo psicológico y cómo evitar el overtrading y la sobreexposición a la hora de operar. ¿Ok? Esto yo considero que sí lo anoten y sí le pongan mucho énfasis a esto porque se basa en mi estrategia. Vamos a continuar. Estrategias con stop loss y take profit. ¿Qué es el stop loss? Aquí lo vamos a explicar. El stop loss es una orden automática, es una orden que cierra tu posición automáticamente si el mercado va en contra y llega a un nivel de pérdida predefinido para proteger tu capital antes caídas fuertes. O sea, el stop loss es prácticamente como un blindaje. O sea, te blinda de que tú pierdas más de lo que estabas dispuesto a perder. Si tú estabas dispuesto a perder $10, el stop loss a la hora de que toque $10, o sea, menos $10. Pero si tú no tienes un stop loss y tú estabas decidido a perder $10, pero no tienes un stop loss, ok, no vas a perder $10, vas a perder mucho más. Entonces el stop loss, al menos para mí, es casi mandatario, o sea, es de ley tenerlo en mis operaciones. Yo siempre lo pongo, así sean operaciones scalp rápidas de relativamente 1 a varios minutos, varias horas, siempre yo pongo el stop loss. Me protege a mí psicológicamente y económicamente de caídas fuertes y evitar perder un dinero que yo no estaba dispuesto a perder y que no estoy asumiendo a perder. Por eso es muy importante proteger y colocar el stop loss. Take profit, orden que asegura tus ganancias cerrando la operación cuando alcanza tu objetivo de precio o tu objetivo de ganancias. Evita que un trade ganador se convierta en un trade perdedor. A muchos traders nos ha pasado que nos gana esos pequeños momentos de avaricia, donde queremos ganar un poco más y el trade, ¿qué crees? Se devuelve, se regresa, o cierras en break-even o cierras en stop loss otra vez y ya ibas ganando, pero por querer ganar un poquito más, perdiste. Entonces, también como trader tienes que saber, esto sí anótelo, como trader tienes que saber perder, pero así también tienes que saber ganar. Si tú aprendes a perder y aprendes a ganar, vas a tener controlada toda esa parte. Y como plus son herramientas básicas, son básicas que todo trader debe de conocer y debe de saber. Son herramientas básicas de disciplina, porque es una cuestión de disciplina, una cuestión de constancia, para no depender de la emoción del momento y del FOMO, bueno, en todo caso de las emociones del trading o de la psicología del trading. Entonces es algo
es una cuestión de disciplina tenerla bien clara en la mente, que todas tus operaciones, por muy inseguro que te sientas o por sientas que no va a ser tu análisis o lo que sea, tú debes de poner siempre, 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 siempre tu stop loss y tu take profit. Vamos a pasar a la siguiente. Tamaño de posición y control de apalancamiento. El tamaño de la posición debe estar en línea con el riesgo que estás tú como trader y como persona dispuesto a asumir. Normalmente los traders aplican de 1 a un 2% de tu cuenta por operación. O sea, eso quiere decir que si yo voy a abrir 10 lotes en euro dólar, esa operación me tiene que representar el 1 o el 2% del tamaño de mi cuenta. Que el 1 o el 2% es lo que yo estoy dispuesto a asumir por operación y o en ese momento que yo esté operando. El apalancamiento, como lo dije en unas clases anteriores, es un arma de doble filo. Debe de usarse con cautela. Aunque aumente tu capacidad de inversión y de ganancias, sí, yo no lo voy a negar, también multiplica la de las pérdidas. Y eso es catastrófico. Calcular el margen requerido antes de abrir una operación evita la exposición excesiva. Tú, sabiendo calcular el margen, así te evitas de evitar una operación y te evitas de una exposición excesiva en el mercado. Claro, ¿no? O sea, no es lo mismo abrir una operación con un margen adecuado a abrir una operación o varias operaciones que prácticamente se coman tu margen y al más mínimo movimiento en negativo, en pérdida, se cierre tu cuenta. Se active el margin call y se cierre tu cuenta. La clave es proteger el capital antes de buscar grandes ganancias. Yo siempre lo he dicho, yo como trader, yo prefiero que me caigan gotitas, pero una constancia, esto es una constancia. Y estoy protegiendo el capital. Yo prefiero ganar gotitas a ganar todo de un solo golpe y que al segundo intento de golpe que yo intente dar, pum, pierda absolutamente todo. O sea, yo prefiero mil veces esa opción de que sea poquito, pero que sea constante, que caiga poco a poquito. Vamos a pasar a la tercera y vamos a pasar a algo que también es importante para mí, que considero que también me pongan énfasis. Riesgo psicológico. ¿Cómo evitar el overtrading y la sobreexposición? Todo trader ha perdido, todo trader ha quemado una cuenta, todo. Quien te diga que no, te está mintiendo de inicio. Vamos a ver la psicología del trading. ¿Qué viene siendo el overtrading? Ocurre cuando operas demasiado por ansiedad, impulsividad, enojo, coraje, odio y o por querer recuperar pérdidas. Tú piensas que le vas a ganar al mercado. Nadie más, nadie le gana al mercado. Nadie. El mercado siempre te va a comer, siempre. O sea, si tú intentas hacer un, una impulsibilidad de decir, no, ya perdí $100, porque a mí me ha pasado, ya perdí $100 y no quiero aceptar que perdí $100. Quiero ganar más, quiero volver a meterme operaciones para recuperar esos $100 que gané y aunque sea hacer $110, recuperar lo que perdí y salir con algo de ganancias. Para empezar, en términos de rentabilidad, eso no es rentable. Eso no es rentable. Porque tu ganancia es bruta, sí, pero la ganancia neta es muy pequeña y no vale la pena arriesgar $200 para ganar 100, volver a tener otros 100 y otros $10 extra de ganancia. No lo vale. O sea, eso viene siendo el overtrade. La sobreexposición. Abrir varias posiciones correlacionadas que aumentan el riesgo sin darte cuenta. Por ejemplo, si tú vas a abrir en una operación de una criptomoneda y tú de Bitcoin y abres otra compra en Ethereum y hay una noticia fundamental muy fuerte en el mercado de cripto, ambas van a caer. Pudiste haber evitado, solamente dijiste, bueno, voy a abrir una sola operación en un solo activo en vez de abrir dos cuando no estudié el otro activo, no lo he operado, no lo he analizado. Entonces aumentas esa y creas una sobreexposición. ¿Cuál es la solución? Seguir un plan de trading, tu plan que tú definas, respetar los límites de riesgo y mantener la disciplina emocional. La disciplina emocional, créeme que es muy difícil de lograrla. A mí, yo como trader, me ha costado como no tienen idea. Me ha costado sudor,
lágrimas y de todo tipo. O sea, me ha costado muchísimo la disciplina emocional. En trading, tu mentalidad es tan importante como tu análisis técnico o fundamental. Hay una frase que dicen que es el trading de un 100%, 80% psicológico y el 20% es tu estrategia, ya sea un análisis técnico o fundamental. Eso va a depender mucho de cada trader. Entonces, espero si le hayas hecho o le hayas puesto un énfasis mucho a esto, porque en mi cuestión personal sí muy importante. Y yo no quisiera, obviamente, que ustedes pierdan y pierdan y pierdan, ¿no? O sea, yo por eso es que les hago hincapié a esto. Y bueno, pasamos ya a la última página, dándole, obviamente, gracias por su atención, por la atención brindada. Nos vemos en el séptimo módulo y espero que hayan este módulo tenido muy conscientes sobre la gestión de riesgo y la psicología de trading. Nos vemos en el último módulo. Hasta luego. Hola, ¿qué tal? Ya prácticamente ya estamos en la clase 7. Antes que nada, felicidades por tomarse todo este tiempo para que ustedes se lo dediquen a ustedes principalmente. El trading, la verdad es algo muy bonito, muy emocionante y obviamente más si van acompañados de la mano con la información que es, obviamente. Ya es la última clase, ya es el cierre de todo el módulo y de todo el curso y todas las recomendaciones finales. Obviamente, antes de avanzar, decirles que felicidades por llegar hasta acá. Muy pocos pues, lo logran, muchos dicen, no, pues no es lo mío, muchos se rinden, pero si llegaste hasta acá, muchas felicidades. Y si no llegaste, pues no pasa nada, al menos las personas que lo intentaron. No se quedaron con las ganas, ¿no? Lo mínimo intentaron y probaron. Como siempre, vamos a pasar al índice del contenido y una libreta y una pluma o un lápiz. Y vamos a ver, como siempre, en todos los cursos, los módulos son de 3 subtemas, 1, 2 y 3. Todos los resumen de lo aprendido. En el segundo vamos a ver los errores comunes de los principiantes. Y en el 3, las mejores prácticas antes de operar en la cuenta real. Vamos a ver todos los resumen de lo aprendido, que en este módulo, tú en este curso o módulo conociste todos los fundamentos de los CFDs, qué son, cómo funcionan, sus ventajas y riesgos y la importancia de la gestión del capital. Que todo eso va de la mano y una cosa lleva a la otra. Es como lo expliqué en otra clase, que para mí esto viene siendo como unos engranes que poco a poquito todos van conectando y hacen que todo gire para que todo salga bien, obviamente, ¿no? También viste cómo operar en la práctica, los costes ocultos y las herramientas para protegerte del riesgo. Con esto tienes unas bases sólidas y fuertes para que tú empieces a operar con más conocimiento y disciplina. Que bueno, obviamente yo en cuestión personal, yo siempre he recomendado que operen con una cuenta demo, prueben 1 o 2 meses y si se sienten muy decididos, si se sienten muy seguros, si se sienten que ya tienen la información, bueno, abran una cuenta real, obviamente con los otros Wix, para que ahí sí ya vean la diferencia y vayan obviamente creciendo psicológicamente y vayan agarrando toda esa experiencia que conllevan operar en una cuenta real. Vamos a ver cuáles son los errores comunes de los principiantes y son varios puntos, son 4, que son usar demasiado apalancamiento buscando ganancias rápidas. Es lo que yo les decía, yo prefiero, es lo que les decía en la clase anterior, yo prefiero que caiga una gotita, pero que sea constante, que yo sepa que me va a caer todos los días, o a lo mejor no todos los días, pero mínimo 1, 2, 3 días a la semana, así, que opere, así, constante, a obtener un golpe de suerte con una ganancia rápida, pero que así como llega lo que rápido viene, el rápido se va también. No colocar un stop loss ni tener un plan de salida. O sea, es lo que les digo también en la clase anterior. Si tú no sabes colocar o no sabes perder y no sabes también cómo ganar o hasta dónde ganar, prácticamente pues estás perdido, porque también tú tienes que saber dónde saber perder exactamente, tienes que asumir ese riesgo y estar dispuesto a perder una cantidad que tú consideres buena para perder, y al igual que una ganancia,
que tú también consideres dónde salir con ganancias, porque si no la operación se te puede revertir. Y ahí, en cuestión personal, me ha pasado que me duele más que yo llevaba ganancias y por no querer se me regresó el trade. Operar sin estrategia clara, dejándose llevar por la emoción. Tú no tienes que operar tú con la emoción o los sentimientos, tienes que operar frío, cabeza fría, mente fría. Tienes que operar todo tranquilo, todo frío, para que poco a poco vayas agarrando tú ese callo, esa experiencia de operar sin emociones. Tienes que operar con una estrategia clara obviamente, y así tú no te vas a dejar llevar por las emociones. Confundir trading con inversión a largo plazo. Esto puede ser un punto mixto y para quien lo vea diferente. Yo lo veo a largo plazo porque yo vivo de esto y me veo viviendo de esto muchos años más. Pero el trading es como una catapulta que si lo sabes hacer bien te catapulta para que tengas capital y puedas generar mucho más dinero en otros negocios. O sea, lo puedes usar como base para capital para que así ganes y lo que ganes lo inviertas en tu negocio que tú tengas o en lo que tú te gustaría hacer, en lo que tú te gustaría emprender. Eso depende de cada quien. Yo aplico las dos cosas. Yo vivo del trading, pero también tengo otros negocios que aplico y que obviamente las ganancias del trading pues, me dan capital, ¿no? Identificar estos errores desde el inicio, desde una temprana edad, temprano inicio, te ayudará a evitarlos y proteger tu capital, que es lo más importante. Y vamos a ver por último las mejores prácticas antes de operar en una cuenta real. Ya lo que les decía al inicio de esta clase, operar en una cuenta demo, practicar en una cuenta demo. Para tú familiarizarte con la plataforma, el broker, las comisiones, las estrategias, sin arriesgar tu dinero, ábrete una cuenta demo. También tienes que diseñar un plan de trading desde un inicio. Desde un inicio, aunque no tengas mucha idea, pero desde un inicio, diseñar un plan de trading con reglas claras de entrada, salida y gestión de riesgo. Eso está de ley, o sea, eso está de tajo, desde un inicio. Gestión de capital. Nunca debes de arriesgar más del 1 al 2% por mucho de porcentaje o por ciento de tu cuenta por operación. Nunca. Tener disciplina y paciencia. El éxito del trading llega solo. No va a llegar de un día para el otro. El trading no lo veas como una sola carrera. Velo como un maratón. Donde vas a correr, te vas a caer, te vas a levantar, pero vas a seguir, vas a seguir. No lo veas solamente para ganar dinero de un golpe, porque eso muy rara vez pasa. O sea, tienes que tener muy buena suerte o muchas coincidencias para que eso pase, pero habitualmente no pasa. Y la clave es empezar con una base sólida, controlada, para evolucionar como un trader de forma consistente. Y era lo que les decía desde que iniciamos este módulo, este curso, hasta la fecha, hasta esta clase. Que la consistencia para mí es el éxito. Si tú tienes consistencia, yo prefiero que me caiga una gotita constante a un solo golpe y lo pierda también de un solo golpe porque también pasa eso. ¿Ok? Entonces voy a parar tantito la música para yo felicitarlos por haber llegado acá. Vamos a pasar ya a las gracias finales. Gracias por su atención nuevamente. Me da mucho orgullo haber presentado yo este curso. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén y muchas felicidades porque la verdad el trading es muy bonito, es muy bonito. Tómenlo como un empleo, tómenselo en serio como un trabajo porque les puede catapultar a generar capital para otro tipo de negocio que ustedes quieran tener o si quieren vivir de esto, también es posible. Yo no voy a decir que no, yo vivo de esto y también esto me da capital para otros negocios. Entonces, nuevamente gracias por su atención y nos vemos próximamente. Hasta luego.